Recording in progress. Muy buenas ya tardes, chicas a todas. Qué gusto saludarlas nuevamente el día de hoy. Hace ratito terminamos recién una sesión de mentoría y ahorita nos encontramos con una masterclass que en un segundito más se las voy a introducir. Primero que nada, nos encanta darle la bienvenida a todas ustedes el día de hoy porque a pesar de que hemos tenido una gran cantidad de sesiones, aquí siguen con nosotras súper interesadas en los distintos temas que se han tratado en estas tanto sesiones de mentoría como masterclasses. Entonces, sí me gusta mucho reconocer y agradecerles que puedan aprovechar esas oportunidades de inspirarse de mujeres tan talentosas y tan inspiradoras. Entonces, bueno. Sin más por el momento, iniciamos con esta nueva masterclass que va a tener como tema Datos en Acción, navegando por el ecosistema de la información en las organizaciones, la cual va a estar dirigida por Miriam Calvillo. Nuestra mentora el día de hoy no la conocen todavía, es la primera masterclass que nos da, entonces se las voy a presentar muy brevemente para que la conozcan. Miriam es profesional apasionada por la gestión y gobierno de datos. Posee una licenciatura en Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAM y un MBA por el ITAM. Cuenta una sólida información académica en áreas como ciencia de datos, gestión de proyectos y finanzas corporativas, así como una amplia experiencia en empresas multinacionales como PepsiCo International y Philip Morris International, donde ha liderado estratégicamente iniciativas de gobernanzas y gestión de datos en múltiples regiones, facilitando la toma de decisiones informadas y promoviendo la calidad y madurez de los datos en diversos ámbitos. Además, su enfoque se centra en optimizar el valor empresarial a través de la catalogación, clasificación y gestión de datos críticos, así como la implementación de estándares de calidad y estrategias de gobernanza sólidas. Su habilidad para optimizar operaciones de datos y ofrecer insights estratégicos la convierte en una profesional altamente efectiva en la gestión de información. Entonces creo que con esta breve biografía de Miriam se pueden dar cuenta de que es una experta en el tema que nos va a estar tratando el día de hoy. Así que para que puedan aprovechar muchísimo esta sesión, así como que al máximo, les hacemos dos recomendaciones. La primera de ellas es que si durante la sesión tienen la oportunidad de prender su cámara, se los vamos a agradecer mucho. A nosotros nos gusta mucho verlas, nos gusta verlas interactuar con nosotras. Entonces, quien tenga la oportunidad, las invitamos a hacerlo. Y la otra es que si bien a final de cada sesión hay espacios de preguntas y respuestas, también las invitamos a que si durante la ponencia algo no les está quedando claro o quisieran consultar algo, tienen alguna pregunta, anímense a levantar su mano, a escribir en el chat, abrir su micrófono, esto con el fin de que no les quede ninguna duda y todas sus inquietudes se resuelvan. Y pues bueno, Miriam, te doy la más cordial bienvenida, qué gusto estar contigo el día de hoy y compartir este espacio tan enriquecedor. Te cedo el micrófono. Muchas gracias, Janet. Primero que nada, gracias por la presentación y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a todas también por estar aquí, porque además es viernes, ya casi empieza su tarde y se liberan para el fin de semana. Así es que yo sé que puede no ser el mejor día y el mejor momento, pero les prometo que no lo vamos a sentir tan pesado. Entonces, les empiezo por compartir mi pantalla. Listo, me dicen si me ven. Sí, perfecto. Entonces déjame poner en modo de compartir. Pues bienvenidos a esta sesión. La idea es tener una conversación con ustedes, como bien les comentó Janet, platicarles un poco sobre el ecosistema de los datos en el contexto de las organizaciones, más enfocado incluso a organizaciones multinacionales o que son muy grandes y cómo se hace este manejo de los datos. La idea es que no sea una sesión tan técnica, sino que pueda yo contarles un poco acerca de cuáles son los challenges y todos los temas que se van, o que van ocurriendo día a día. Y primero me gustaría que fuéramos a Menti y que me dijeran ustedes un poquito de cuál es su nivel de conocimiento sobre gestión de datos. Aquí está el código. Si Janet nos puede ayudar a poner el link en el chat, ustedes pueden ir directamente a Menti. Si están ya sea en su computadora, en su teléfono, conéctense muy rápidamente y me dicen qué tal está su nivel
de conocimientos en el tema para que también sepamos cómo está la audiencia. Y entonces les comparto la parte de mente. Déjenme, les vuelvo a compartir pantalla. Perfecto, ya vamos teniendo respuesta. Me encanta la honestidad de que no tiene idea, no tiene idea. Muy bien, vamos a empezar de ahí. Básico, ok. ¿Alguien más? No tenemos expertas hoy. Muy bien, pues creo que la audiencia está un poco dividida entre no tener idea de qué es esto, que bueno, porque así vamos a empezar desde de qué se trata esto de la gestión de los datos, hasta alguien que sí tendrá conocimientos básicos, pero saben más o menos de qué va la gestión de datos. Vamos a ver si es cierto. Perfecto. Déjenme les vuelvo a compartir la presentación. Muchísimas gracias por participar. También es para que se despierten un poquito, a ver, y no se vayan a dormir. Entonces, muchas gracias. Esta es la agenda que tenemos el día de hoy. Si bien parece muy estructurada, a mí sí me gustaría que en cada punto, al final tenemos un espacio para preguntas y respuestas, pero ojalá pudiéramos hacer de esto más una conversación que una ponencia nada más de uno a todos, porque va a ser mucho más enriquecedor. Si tienen dudas, experiencias, les hace sentido, quieren aportar algo, por favor, alcen la mano, abran su micrófono, que esto sea más una charla. Entonces, lo que quiero contarles es un poquito cómo está la parte de los datos el día de hoy, muy en general, qué es un ecosistema de datos en una organización, cuáles son los roles de datos que hoy tenemos, cómo está cambiando esa visión, después qué es la gestión de los datos y de hecho... En cada uno de estos puntos, no puse un punto por separado para hablar de los retos que tenemos porque me gustaría irlos abordando en cada uno de los datos. Y al final hablamos por ahí de un famoso caso de éxito, ¿vale? Entonces, cualquier duda, por favor, avisen. Pues quiero empezar como con el panorama general en el mundo y si bien estos datos son de enero del año pasado, creo que vale la pena empezar por aquí. Janet, si tenemos alguna pregunta en el chat o algo así, me avisas, por favor, porque no las estoy viendo, Sí, yo te aviso. seguro. Bueno, entonces, eh, a enero del año pasado, teníamos 5.16 billones en el sentido eh, inglés de la palabra, 5.16 billones de personas o de usuarios de Internet. Me gustaría recalcar que sigue habiendo una brecha entre mujeres y hombres. Como ustedes pueden ver los números, hay más usuarios de Internet que son hombres que mujeres. Si bien se ha reducido en los últimos años esa diferencia, pues sigue habiendo mucho más, bueno, no mucho, pero sí un 6%, casi 7% de diferencia entre hombres usuarios de Internet que mujeres usuarias de Internet. Esto ha crecido mucho y hoy en día todo mundo tiene acceso al Internet, sobre todo desde el uso de los dispositivos móviles. Como pueden ver, el porcentaje de usuarios que acceden a Internet a través de equipos móviles, pues es considerablemente más alto, son el 92.3% de los usuarios, mientras que los que están accediendo a través de una terminal como computadoras o tabletas son solo el 65.6%. Y claro, o sea, es lógico porque ahora todo el mundo tiene un teléfono inteligente, todo el mundo está conectado a Internet a través de su teléfono. Esto nos habla del uso, lo que quiero darles a entender es el uso tan masivo de Internet, que si bien estamos hablando de 67% en el caso de los hombres, o sea, todavía hay un tercio de la humanidad que no tiene acceso a esto. Entonces, a veces pensamos que todos tenemos la misma situación, no es así. ¿Y qué pasa en México? En México no hemos tenido estas encuestas como las teníamos antes. La última que tenemos es del 2019, que nos da un poco de idea
sobre la población usuaria de Internet. Sin embargo, estoy segura que esto debe haber crecido y los números deben ser mayores, pero muy similares en cuanto a proporción. ¿Para qué? Me gustaría que nos enfocáramos en qué utilizamos el Internet en nuestro país. La gran mayoría lo utiliza para acceder a redes sociales. Y este amplio porcentaje nos lleva a pensar sobre cuáles son los puntos de seguridad que estamos, lo vulnerables que somos al acceder a este tipo de contenido de redes sociales. Si bien hay muchos que se conectan para descargar software, tenemos por ahí también un 47% que dice que entra a realizar compras o pagos. Todo esto, redes sociales, compras, pagos, servicios en la nube, nos habla de que dejamos un dato ahí. Con todos estos números, sabemos que más del 75% de los usuarios han dejado algún dato personal. Por supuesto, dejamos nuestro nombre. Tan solo piensen en cualquier red social. Dejan su nombre, su edad, su fecha de nacimiento. ¿Cuántas veces, y creo que nadie, incluso yo no lo hago, no nos ponemos a revisar todos los términos y condiciones, solo le damos aceptar, aceptar, aceptar? Y eso nos habla de una gran vulnerabilidad en cuanto a nuestros datos personales. Y después nos preguntamos por qué nos hablaron para ofrecernos tal o cual servicio y de dónde sacaron nuestros datos. La verdad es que nuestros datos están en un montón de bases de datos. Realizamos compras, nuestros datos bancarios están expuestos. ¿Todo esto qué quiere decir? Que quien está obteniendo estos datos, ya sean las redes sociales, la banca, empresas en donde estamos comprando algo, o porque nos inscribimos por alguna promoción, tienen una gran responsabilidad sobre resguardarnos nuestros datos. Incluso el mismo gobierno tiene una gran responsabilidad para resguardar nuestros datos y saber qué está haciendo con ellos. Si recuerdan, en el 2016 hubo una filtración de datos de 94 millones de mexicanos. Y entonces no solo hablamos de las empresas, sino del gobierno. Eran datos que formaban parte del padrón electoral de 2015. Estaban guardados en una nube de Amazon, fueron hackeados y hubo quien se llevó todos esos, o sea, se filtraron todos esos datos. Súper peligroso. Imagínense si eso le pasa al gobierno, también a lo que están expuestas las empresas. Y eso nos habla de una mala gestión de datos. Eso es la gestión de datos y es lo que me lleva a hablar del Miriam, ecosistema. Sí, ¿te puedo interrumpir un tantito? claro. Es que tengo una mano levantada de Ah, Saraí. adelante, Saraí. Lo que pasó también recientemente con el SAT, ¿no? Que tuvo problemas con sus datos y yo creo, supongo que muchos datos este, de los del SAT quedaron expuestos. Sí, Creo. bueno, no tenemos como todo el detalle de qué tan grande fue la filtración, pero tienes razón, también hace poco hubo una filtración de datos del SAT, que son nuestros datos. Y entonces, idealmente, nosotros deberíamos de poder ejercer alguna acción legal si verificamos que nuestros datos fueron expuestos. Eh, Hay países con regulaciones mucho más fuertes que la nuestra. Adelante, Virginia. De datos del INE, de nuestra credencial de elector, fue muy vulnerable Sí. y yo fui una de las, quiero pensar que de las poquitas que les empezó a llegar publicidad. Publicidad no tan mala, fue publicidad de los bancos, de ofertas de compras de auto, generalmente fueron de ventas. Lo que me preocupa ahora, Miriam, fíjate que hubo una propuesta, afortunadamente que parece que quedó en la congeladora, como le llaman en el lenguaje o en el argot político. Me preocupa la propuesta del gobierno federal de pedirle a las instituciones como Hacienda y a los bancos nuestros datos. Pero esto van a ser ya la captura con el gobierno, la captura del iris, no nada más de la huella digital, sino del iris del ojo, tener los datos como qué tipo de sangre tienes y todo eso. Me preocupa muchísimo que sea por parte del gobierno, porque dime, ¿quién
o aparte de mí, quizá alguien por ahí que le tenga confianza a las instituciones de gobierno. Es peligrosísimo. Afortunadamente, algunos políticos se opusieron y quedó en la congeladora, como mencioné hace un momento. Pero esto, esperemos que con este nuevo gobierno no suceda, pero sí es grave. Y por último, cuando he dado mis datos y ahora ya difícilmente tengo que investigar bien al banco o la institución donde voy a hacer, como por ejemplo los pagos del auto, del seguro del auto, tengo que buscar y asegurarme bien porque ¿sabes qué? Que me llega tanta información al correo. Es molesto que recibas créditos y bueno, de todo. Y esa huella digital que quedó ahí en el Face, en X, y que esas son las principales que yo utilizo, caray, qué difícil borrarlo, porque por más que borres, por ahí de repente me encuentro cosas que dije, "¡Ah!", y yo recuerdo que la había borrado. Gracias, Miriam. Gracias, Virginia. Pues primero, acerca de tu primer comentario, me gustaría aclarar que en el tema tecnológico y en el tema de la gestión de datos, pues todo tiene dos lados. Así como lo estás mencionando, qué miedo que el gobierno lo pueda tener. Bueno, hay muchos gobiernos que tienen todos estos datos biométricos, que es a los que te refieres, y que eso permite una buena impartición de justicia. O sea, yo creo que lo que habríamos que pedir no es que no tomen los datos, sino que el sistema funcione. Lo que necesitaríamos es un buen sistema de justicia. Definitivamente, como datos, como tecnología, está ahí y está al servicio. Como sea utilizada, pues tiene varias aristas, ¿no? Entonces, eh, hoy hay, como les comento, hoy hay políticas mucho más restrictivas, tan solo nuestra imagen. En muchos países, como en Asia o en Japón, está prohibido tomar una fotografía en el exterior. Si hay alguien también en Corea del Sur, si hay alguien que está pasando en la calle, ¿no? Y hoy en México todos tomamos nuestras selfies, todo el mundo expone a otra persona y eso, tu imagen es un dato personal, pero sigue en el limbo y eso no está regulado en nuestro país. Existen varias caras de la moneda. Por otra parte, lo que comentas sobre la huella digital, tu huella digital no se borra, va a estar ahí, aunque una vez que liberes algo en el internet, es prácticamente imposible borrarlo, puedes borrarlo de la red social, pero quedó ahí, siempre va a haber archivos, va a haber algo que alguien guardó o simplemente se puede recuperar, todo se puede recuperar. Y no es que te llegue en publicidad, no solamente es por lo que dejaste saber en una red social, es también por la forma en la que estás interactuando hoy con todos los dispositivos que estás a tu alrededor, con Netflix, tu televisión, tu pantalla te escucha, tu teléfono te escucha, tu laptop te escucha, depende de las configuraciones que tengas. Entonces, eh, cuando estás navegando, buscando algo en internet, un paquete vacacional, se guardan esas cookies, todo genera un dato y eso le permite a todas las compañías que hoy lo utilizan o saben aprovechar esa información, permiten hacer campañas pues, por segmentación de mercado y poder identificar a sus posibles usuarios. Por eso te llega esa publicidad. No solo es lo que dices o pones directamente en una red social, sino también lo que estás diciéndoles indirectamente con el uso de la tecnología. ¿Sí? Saraí. Virginia, Este, creo que ya tenías tu mano levantada, ¿verdad? Creo que es Saraí. hablo yo. Entonces, lo que comenta, bueno, a mí me interesa mucho y me gusta mucho este tema porque realmente sí he visto varios documentales de cómo, por ejemplo, como dice, yo creo que todo depende de cómo se utilice, ¿no? Es como todo lo que es la tecnología. O sea, si tú lo utilizas, con ética, o sea, realmente funciona y es bueno. Em, pero, por ejemplo, aquí creo que ya depende de los gobiernos y de cómo trabajen, ¿no? Y que esperemos que también nosotros como usuarios exijamos que sí haya una regulación, porque por ejemplo lo que comenta la compañera de que
no hay ninguna regulación porque ahorita todos nuestros datos están expuestos. No hay nadie o no hay ninguna ley que le impida a cierta empresa, como por ejemplo Amazon o Facebook o dichas empresas que utilizan, por ejemplo, tú al meterte solamente a Amazon ya sabe qué es lo que quieres comprar porque buscaste, ¿no? Una estufa y al rato esos datos ellos los comparten con otras agencias de publicidad y entonces por eso al rato te llegan muchas cosas de lo que ya vistes. Y es No, cierto, no los pueden compartir si tú no lo aceptas y también sí existen leyes que hablan de cómo se pueden usar tus datos personales. Por eso cuando tú vas a registrarte tu cuenta a Amazon, firmas un consentimiento y ahí dice que tú les das permiso de utilizar tus datos y compartirlos con terceros y para qué y con qué objetivos. Lo que Ujú. pasa es que no lo leemos, pero sí nosotros aceptamos todas esas políticas, porque si no simplemente pues no comprarías en Amazon, no podrías entrar a El ninguna problema, red ajá, social. pero el problema es eso, ¿no? Que si tú no aceptas, o sea, no puedes utilizarlo. Claro, Sí. porque esta es la condición para el servicio. Entonces yo pongo, es un servicio privado, yo proveo un servicio y yo pongo las condiciones para utilizar mi servicio. Lo que puedes decidir es utilizar o no mi servicio. Por supuesto, eso te deja como usuario pues un poco a la deriva, ¿no? Y sin mucho respaldo, pues yo quiero comprar ahí, ¿qué voy a hacer? Quiero tener una red social y le pongo que no, o qué hago. Entonces, pero la regulación existe, solo que por supuesto tenemos grandes jugadores en estos mercados. Entonces, existen muchas áreas grises porque no es tanto como, no existe esta regulación, sí existe, pero siempre hay maneras en las que las empresas pues obviamente van a buscar cómo puedo monetizar esto que tengo, ¿no? Es lo mismo que pasó recientemente con Twitter, ahora X, antes era de código abierto, ahora no, porque ahora se pueden vender esos datos. Entonces, siempre va a ser información muy interesante para tener por terceros, pero nosotros damos estas autorizaciones cuando utilizamos los servicios. Entonces, bueno, me gustaría pasar un poquito, es un tema apasionante, podríamos hablar, y ahorita vamos a hablar más del tema de seguridad, porque es un tema que está en auge. ¿Qué es el ecosistema de datos en una organización? Esta es la definición pues, del libro, lo que pueden encontrar en todos lados. Un ecosistema de datos es un conjunto interconectado de datos y sistemas que permite a las organizaciones recopilar, almacenar, analizar y utilizar información. Em, ¿Sí? ¿Y eso qué nos dice? Pero, ¿qué es? ¿Qué es ese ecosistema de datos? Y parece muy sencillo. Pues ese ecosistema lo que nos permite es esto, recopilar todos esos datos que tanto hemos mencionado, pero que si lo puede tener una empresa, pero nunca lo usa, pues se quedan ahí y es dato que que no genera ningún valor. Pero existe este proceso, lo que queremos es que la data se pueda clasificar, que haya información, que esa data se conecte con otra y eso nos permita tener algún insight y más aún que podamos encontrar cuál es la relación de un dato con el otro, que si le muevo a A, ¿qué pasa con B? Decir que si es un día lluvioso, compro más o no, si es un día que llueve, pido más comida por aplicación. O sea, ese tipo de cosas son las que queremos encontrar que a las empresas nos interesa saber para poder monetizar realmente esta información. No, no sé. ¿Perdón? Bueno, que no era con nosotros. Sí. Bueno, ¿y eso cómo se transforma? Esto de, ok, ¿cómo llego de juntar todos estos datos aleatorios a tener alguna idea de qué está pasando? La verdad es que los diagramas son bien fáciles y se podría entender, decir, bueno, pues nada más tengo que hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, identificar cuál es mi fuente de datos, traer esos datos, guardarlos, analizarlos y los pongo en un reporte que se ven ya bonitos. Eso es un ecosistema de datos. Si lo ponemos simple y plano, eso es lo que es. Consigo los datos, los guardo, los transformo y les doy, los pongo bonitos para que alguien los pueda entender. Entonces,
Eso es nuestro sistema de datos y eso parecería tan fácil. Pero ¿qué hacemos cuando hay, y me gustaría que empezáramos a platicar sobre qué hacemos cuando hay universidades, compañías que tienen muchísimo tiempo, que tienen años operando y durante esos años han recolectado muchísimos datos, pero ¿los tienen en dónde? En el Excel, en el cuaderno de alguien, o sea, existen en todos lados. Ojalá pudiéramos llegar a un lugar donde no existe nada y vamos a poner todo desde cero, para que esto que es tan simple pudiera existir de esta manera, pero resulta que los datos ya existen, alguien los está tratando de utilizar de maneras diferentes en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la empresa, en secciones diferentes. Finanzas le llama de una manera a un dato en específico, pero recursos humanos de otra. Eso es lo que realmente a lo que nos estamos enfrentando. Y aquí me gustaría platicar con ustedes. Esto es algo que podemos encontrar. Uno de los retos de la gestión de datos es que es algo tan nuevo. Y ojo, los datos no son nuevos. La ciencia de datos no es nueva. Todo lo que está documentado, si hoy ustedes buscan un curso de actualización en las universidades más grandes del mundo, lo que van a encontrar es todo de ciencia de datos, data engineering, cómo manipular los datos desde ese punto de vista. No hay eh, prácticamente nadie que dé capacitación sobre cómo organizo esto, pero quién me dice cómo le hago, cómo pongo a quién, dónde va, está en IT, va a ir en marketing, está en finanzas, está en todos lados. ¿Quién los organiza? ¿Quién les dice qué va a hacer quién? Ese es el problema de las organizaciones. Esa es la gestión de los datos. ¿Qué hacemos cada uno? Porque, como les comento, los datos existen desde hace mucho tiempo y la ciencia de datos relativamente nueva, pero viene evolucionando desde el tema de estadística y tenemos a los programadores y hoy tenemos pues, redes neuronales y tenemos machine learning, inteligencia artificial, un montón de cosas, pero ¿con qué datos se van a alimentar? ¿Y esos datos están limpios? ¿Están correctos? Esa es la base y es muy difícil hoy en día que nos empecemos a preguntar eso. Esto, por ejemplo, es algo que podemos encontrar en toda la teoría, sobre todo las consultoras son las que se han metido un poco, porque es un negocio, a tratar de desarrollar algunos modelos para decirnos a las grandes compañías y a las industrias lo que tenemos que hacer para decirnos, mira, lo deberías de gestionar de esta manera, las mejores prácticas son que pongas un líder aquí y otro allá, que tengas otras personas distribuidas de tal forma, y entonces las consultoras han empezado a sacar algunas ideas. Y entonces encontramos modelos como estos que dicen, bueno, ¿cómo construimos un ecosistema de datos efectivo? Pues bien fácil, hay sistemas de 5, de 7 pasos. Mira, define tus objetivos. ¿Qué datos quieres? ¿Para qué los quieres? ¿No? En tu empresa, ¿para qué quieres los datos? Para vender más. Ok, quiero vender más. Identifica, y vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo soy una persona que tengo mi negocio y vendo velas artesanales. ¿Qué es lo que quieres hacer? Define tu objetivo. Ok, quiero vender más, aumentar mis clientes. Bueno, el paso 2, identificar tus fuentes de datos. ¿De dónde vas a sacar tus datos? ¿De quién quieres saber? ¿Quiénes son tus clientes potenciales? Dices, bueno, pues yo quiero sacar mis datos de Facebook porque ahí vendo, de Instagram porque también vendo por ahí. Ah, pero estoy metida en grupos de WhatsApp que también por ahí vendo. Y en mi clase de Zumba, yo bien noventera, em, pues también tengo mis compañeras y compañeros que también por ahí, también me venden y esos nombres los guardo en un archivito Excel. Bueno, pues todos esos, mis vecinas también me compran y pongo también lo que me compran en mi cuaderno. Pues todas esas son mis fuentes de datos, ya las identifiqué. Ahora tengo que implementar un sistema de recolección de datos. Aquí viene lo bueno. ¿Quién me va a ayudar a ir a recoger los datos
de Facebook, de Instagram, pero de mi WhatsApp, pero de mi archivito de Excel, y que me ayude a automatizar lo que anoté en mi cuaderno. ¿Cómo le hago para automatizar lo que quede también en el archivo de Excel? Porque aquí lo que necesito es un sistema que vaya a todos esos lados y me traiga los datos. Una vez que encuentres el bueno o lo remiendes y pongas ahí a ver cómo podemos recolectar esos datos. Y aquí estamos asumiendo que podemos pasar inmediatamente de esos datos, porque tendríamos que ver si dentro de los datos que quiero viene, pues obviamente el nombre de la persona, nombre de prospectos de compradores, email, teléfono al menos, y esos ya son datos personales, ya son datos privados, y por lo tanto ya tendría yo aquí que meterme con un tema de seguridad, pero lo vamos a ver así muy general. Después de que implemento ese sistema que va por todos los datos, tengo que tener un lugar donde guardarlos. Y bueno, pues yo voy a comprar un pequeño espacio en la nube y ahí voy a guardar todos estos datos, o en mi computadora, que directamente se guarde ahí. Un sistema donde yo los voy a guardar. Y desde ahí voy a conectar con un reporte. Lo voy a conectar desde lo más básico, no tiene que ser Power BI o algo muy elaborado, lo voy a conectar con un reporte en Excel que me genera unas gráficas muy ya hechas con macros o demás, y entonces esas gráficas me dicen, pues, cómo fueron mis ventas del mes pasado, qué hice, dónde vendí más, dónde vendí menos. Y a lo mejor después, pues yo ya no quiero nada más que me describa qué fue lo que hice en el pasado. Ya el Excel me queda corto y quiero pasar a tener un Power BI o algunos insights donde me puedan decir, uy, yo creo que puedes vender más por Facebook, puedes vender más por Instagram, por esto y aquello. Entonces ahí ya viene la parte predictiva. O mira, puedes ver que quisiera ver o tener algún modelo que pudiera identificar a todos los clientes que me compran cada mes, porque pues a ellos les quiero dar un descuento. Ese tipo de cosas son las que las personas que ocupan la información empiezan a querer saber. Y entonces al final, por eso viene siempre el monitoreo y mejora continua. Lo que dice la teoría es, bueno, una vez que implementaste todo tu ecosistema, que todo esto está construido en estos 5 pasos básicos, pues empieza a ver que todo funcione y después empieza a mejorar. Es decir, a lo mejor primero solo lo pusiste para ver cómo iban las ventas del mes, a la que sigue ya quieres empezar a tener información pues más predictiva, como la que comentamos, empezar a tener otro tipo de análisis y entonces vas mejorando. Así como no lo pintan, pues suena bien fácil. Yo llego, lo pongo y demás. ¿Qué pasa? Lo que comentamos en las organizaciones el día de hoy. Pues hoy pasa que yo recibo, por ejemplo, al menos 2 correos cada semana, y bueno, entre correos y mensajes en LinkedIn de alguien ofreciéndome su servicio. Oye, te hacemos análisis, ¿cómo está vendiendo hoy, chico? ¿Cómo están haciendo hoy las cosas? Mira, yo te puedo vender un análisis predictivo de esto y de aquello. Y todo mundo quiere hacer análisis, todo mundo quiere utilizar los datos y todo mundo quiere em, hacer dashboards, generar insights, sea, trabajar con los datos. Pero la pregunta es, ¿y cómo llegamos a esos datos? Lo que nunca nadie te ofrece es decirte, mira, yo voy a ir a limpiarte todo el cochinero que tienes ahí, porque esto es exactamente igual que si ustedes quisieran ir a cocinar algo, y lo pongo el ejemplo porque a mí me gusta cocinar, y su cocina está completamente sucia, y todos sus trastes están regados por todos lados, y uno está en la masa en la alacena, y otros los tienen en el baño. ¿Cómo empiezan a cocinar con algo así? Eso es lo que le pasa hoy a las empresas. Cuando decimos identificar fuentes de datos, hoy una organización tiene la información de sus clientes en archivos de Excel, en sistemas diferentes. Cuando estamos hablando de multinacionales, en México les gustó un sistema, en Brasil otro, en Medio Oriente es otra cosa completamente diferente. No solamente cambian de idioma, sino que están organizando, están comprando sistemas distintos, están obteniendo información distinta. ¿Cómo puedo tener algo que pueda juntar todos esos datos y que se hablen de la misma manera? Aquí viene un tema crucial.
las personas y los equipos de negocio. Los equipos de negocio son los dueños de los datos, no es quienes trabajamos en la gestión de los datos, ni los científicos de datos. Nosotros somos usuarios, nosotros podemos manipular y nos encargamos por velar y salvaguardar este ecosistema, pero no somos los dueños. Si el dueño no se pone de acuerdo de cómo hablarse entre sí, es imposible. Y eso es el verdadero challenge del día de hoy. Hoy necesitamos personas que nos ayuden a gestionar y que tengan una idea clara de cómo se hace. Esto es una evolución de la administración de proyectos. Así como al principio surgió también la administración de proyectos, ahora ha surgido esta nueva forma de administrar a los datos y hay certificaciones muy similares. No sé si ustedes hayan escuchado hablar del PMP, que es la certificación del Project Manager Professional. Hay una certificación equivalente. em, que da la organización que se conoce como DAMA y tiene el DMBOK, donde habla de la gestión de los datos de manera muy teórica, por supuesto, pero ya es un avance, ya es una idea de más o menos cómo organizar todo esto y después llevarlo a la práctica, pues ya es un reto diferente. Entonces, no solo es todas las diferentes fuentes de datos que tengo, no puedo con un solo sistema recolectar los datos, necesito muchos y de muchas maneras. Después, ¿dónde los voy a almacenar? Depende de cuánto dinero tengo. ¿La nube es realmente tan barata? Sí lo es, si se sabe utilizar y hay que estarla optimizando, pero si no está bien configurada, es muy cara y eso eleva muchísimo los costos. Y además se necesita tener una arquitectura robusta, ahí ya estamos hablando de arquitectura de datos, de ingeniería de datos. ¿Cómo voy a construir mi solución que va a almacenar y a tener todos esos datos? ¿Y cómo voy a segmentarlos para garantizar que lo que estoy guardando está bien, uno, que recibí los datos que necesito. Dos, que están limpios, que no están duplicados, que no vienen erróneos. Todo eso, ¿quién se está encargando de hacerlo? Para que después venga ya alguien más, un equipo de visualización, y diga, ah, bueno, yo quiero estos datos. Recuerden, la máxima en toda gestión de datos es basura entra, basura sale. Podemos implementar la mejor tecnología, tener lo más avanzado y no nos va a servir de nada, porque si los datos que estamos ingestando o ingresando a ese sistema, en ese ecosistema, no van a mejorar. O sea, ya estaban sucios, estamos poniendo algo que está mal, nuestros resultados van a ser incorrectos y no le van a ayudar a nadie, al contrario. Ese es uno de los grandes problemas. Además, se pierde la confianza. Empiezan las organizaciones y los diferentes equipos a decir, no, 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 yo no quiero los datos que tú me das, necesito la hojita de Excel donde sí se anotó cada persona que vino para yo estar seguro que sí es. Y si cada área de negocio va a querer ir a verificar su dato con la fuente original, pues no acabamos nunca. Eso es entonces la confianza, la seguridad, la parte de privacidad y en este entorno tan complicado y donde nadie sabe qué hacer y cómo se gestiona y cuál es la mejor idea, porque todos estamos aquí un poco como tratando de innovar, tal vez las empresas de tecnología son las que son un poco más avanzadas y eso es también relativo. Muchas veces pensamos que los centros de datos son como eh, no sé, como en las películas, como en Misión Imposible, que están abajo del agua y para que accedas a la información es súper difícil. No, no es cierto. He tenido experiencias donde se nos han caído bases de datos enteras porque una rata mordió el cable. Entonces, esas cosas no pasan. A veces el respaldo que tenía que estar ahí no estaba. Lo que pensamos que era respaldo no era. Las cosas suceden así. Entonces, lo que nos enfrentamos el día de hoy es la complejidad de armar, de administrar. Armamos el ecosistema técnico, pero
cómo lo administramos e involucrar a todas las personas, porque todos tenemos que ver con datos. Y entonces crear una cultura del dato, crear esa cultura también es un reto y requiere de muchísimos profesionales de diferentes disciplinas. Aquí uno de mis mensajes, justo que me lleva a al siguiente slide, es quiénes tienen que ver con todo este ecosistema. Al principio pensábamos que estos eran los roles de datos. El data scientist, el data analyst, el data engineer, quien construye, el que analiza los datos, el que hace insights sobre los datos, el data architect es el que diseña estas soluciones de datos. Incluso ya habíamos hablado de un NLP engineer que se encargan de ver la taxonomía del lenguaje de inteligencia artificial, estadísticos, pero todo esto es gente que está solamente en la parte de datos. Y nuevamente viene la pregunta a colación. Y si toda esta gente que está en la parte de datos construye su sistema técnico y y están utilizando los datos y generan reportes, ¿quién nos ayuda a coordinar a estas personas? ¿Y dónde está el negocio aquí? ¿Cómo los conectamos con la gente de recursos humanos que generen los datos? ¿Cómo los generamos? ¿Cómo los conectamos con la gente de ventas? Ellos son los que están trayendo los datos. ¿Cómo los conectamos con marketing, que son los que están lanzando las campañas? ¿Cómo se conecta esto? ¿Dónde está la gente que los conecta? Entonces, aquí esto es una visión un poquito más avanzada y todavía sigue evolucionando de quiénes tienen que ver en los datos. No sé con lo que ustedes hayan visto en gestión de datos, si tenían una idea de esto, pero hoy en los datos tenemos project managers, product owners, tenemos personas especializadas en marketing, en recursos humanos, en finanzas, que tienen conocimientos de datos y ellos son los que hoy están haciendo el match, son los que nos permiten hablar con estas áreas. Generalmente suele ser, bueno, vamos a construir una cultura del dato. ¿Cómo lo hacemos? Búscate quién es el que más le sabe al tema de datos en cada una de las áreas y que sea el que conecte y el que traduce. Adelante, Virginia. Respecto a esto que dices, voy a comentar, quiero compartir con ustedes, en el censo del 2020, la política pública del gobierno buscó la manera de recaudar los datos, de tener toda la información precisa y exacta de esta población afromexicana. ¿Qué sucedió cuando se llegaban a esas comunidades donde se sabía que había descendientes con raíces afromexicanas? Curiosamente, la gente no quiso dar. Él decía, había una pregunta precisa. ¿Usted se considera afromexicano? No. Del 100% de la gente que se entrevistó y se le preguntaron todos sus datos, solamente el 1% dijo que sí. Y eso fueron las personas mayores de 60 años que aceptaron y decir que sí eran. Bueno, sus hijos y sus nietos y sus bisnietos todos lo negaron. A pesar de que en la encuesta donde pedían los datos de usos y costumbres, tenía toda la certificación y toda la comprobación de las costumbres afroamericanas. Bueno, pues las voy a dejar en afro. ¿Qué pasó en esto? Esta política pública, para finalizar, esta política pública enfocada para tener una visión exacta, precisa y de apoyo a esta comunidad, se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque los datos se perdieron, porque el 99% de las personas negaron de tener estas raíces afromexicanas. Es una cuestión como de ego, un falso ego, a pesar de que le vemos que yo pienso que, por ejemplo, yo tengo raíces afromexicanas y no lo niego,
tener cabello chino, completamente originario de allá de África, el color, las características, y esa es una situación curiosa que no se pudo dar porque la gente negó que fuera de ahí, a pesar de tener pues todas eh, estas condiciones que los psicólogos, antropólogos y demás estudiosos de las etnias lo habían determinado como tal, y ya no llegó a prosperar. Quizá dentro de 10 años, 8 años se vuelva a hacer, y a lo mejor sí ya se puede hacer un conteo exacto y preciso de esta comunidad que tenemos entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Virginia, por traer este ejemplo a la mesa, porque es perfecto y me vas a ayudar para poner este ejemplo que acabas de dar. Uno, me gustaría comentar, los datos no se perdieron. Dices, los datos no se perdieron y estaban ahí. Lo que pasa es que fueron recopilados de manera incorrecta. Y por eso es importante que tengamos personas especializadas en lo que cada quien le toca hacer en este ecosistema de datos. Esto es de lo que yo les estaba hablando, de que basura entra, basura sale. Si la persona que hizo la encuesta no estaba preparada, porque claramente no estaba preparada para obtener el dato que quería, el dato que estaba obteniendo era el incorrecto. Eso, yo puedo tener la mejor tecnología, está seguro, tengo firmadas las cláusulas de privacidad, todo se armó súper bonito, se gastaron miles de pesos o de dólares seguramente para hacer esta campaña, para ir a recopilar todos estos datos, para ponerlas y sacar un análisis. Como tú bien lo acabas de comentar, ¿qué análisis puede salir de ahí si se recolectaron incorrectamente porque la pregunta no era correcta? No es nuevo y creo que cualquier persona, y como bien, cualquier estudioso del tema hubiera sabido que esa iba a ser la respuesta de la gente. El día de hoy, para hacer un análisis socioeconómico, ¿a quién le preguntan? ¿Es usted pobre? ¿Cuál va a ser la respuesta? Está comprobado que la mayoría de las personas que se dicen clase media están en algún nivel de pobreza, y que incluso hay algún porcentaje de personas que están en clase alta que se declaran en clase media, porque la clase más desigual es la alta. El nivel bajo de la clase alta es súper diferente al nivel alto de la clase alta. Entonces, no sé, las mismas personas no saben en dónde están. Si yo voy y le pregunto, ¿usted de qué clase social es para yo poder hacer un programa social? ¿Qué clase de respuesta voy a obtener y cómo voy a poder procesar esos datos? Entonces, ¿qué es lo que hacen los expertos en el tema? Hacer preguntas del tipo, ¿cuántas habitaciones tiene en su casa? ¿Cuántos focos tiene? ¿Tiene usted lavadora? ¿Tiene computadoras? Y entonces van creando algunas relaciones que pudieran indicar a qué clase social pertenecen las personas para poder identificar, y es lo que hace el INEGI, que son unos expertos en el tema, para poder identificar en qué nivel clasificar a la población. Entonces, esto que comentas es claramente una falla en el sistema, en el inicio, en la recolección de los datos. Me les comento, no hay sistema, no hay científico de datos que vaya a poder arreglar eso, porque se recopilaron mal esos datos. Diferente hubiera sido que alguien, algún antropólogo experto nos hubiera, y también sociólogo, hubiese podido plantear unas preguntas correctas con el apoyo de las personas que se dedican a hacer esta recopilación de datos. Necesitamos expertos. Desafortunadamente, hay veces que ponemos en diferentes lugares a gente improvisada. Perdón, pero a mí no me cabe duda que ir y preguntarle a alguien, ¿es usted afrodescendiente? Pues, ¿dónde está la ciencia detrás? Esto es el problema de no tener especialistas en el tema, diferente a decir, ¿su abuelo era afrodescendiente? No le pregunto a usted, le pregunto si el abuelo, para que no se sienta tan identificado. Y seguramente algún especialista en el tema tendrá la manera y de decirnos cómo llegar a esto. La gente que se dedica a hacer marketing, no sé si aquí haya personas que están estudiando estas licenciaturas,
tienen todo un background de cómo obtener esta información, cómo segmentar a sus usuarios en los mercados, porque tampoco pueden ir a vender sus productos. Mire, mi producto es justamente para personas como usted, que gana menos de tal cosas que no se pueden decir o que no son apropiadas. Entonces, gracias por el ejemplo, porque ese es el típico tema al que se enfrentan también las organizaciones, a tener datos de origen incorrectos, porque nadie entendió, como las direcciones. Si yo no pongo una validación, el nombre de la calle puede ser el que sea, y después nadie las encuentra. Diferente a cuando digo, ¿sabes qué? Yo voy a ubicar a las tiendas por longitud y latitud. Ya sé dónde está, porque si voy a pedirle que cada quien me ponga su dirección, cada quien pone la dirección como quiere. Entonces, hay diferentes métodos para hacer una recolección correcta de datos, pero nuevamente tenemos que apalancarnos de los expertos. Y aquí, Miriam, como sobre les... este tema, discúlpame que te interrumpa, es que tengo dos aportaciones que me gustaría hacerte Claro, claro. sobre esta línea que estás diciendo. Rosario nos comenta, en el caso que mencionas sobre datos de las personas con características afromexicanas, considero que sería funcional la recopilación de datos biométricos para disminuir el ingreso de datos erróneos en ese tipo de encuestas. Y para eso Diana Sí. comenta, creo que se trata de definir, delimitar bien las categorías, pues muchos grupos no se limitan solo a los aspectos biológicos, sino también prácticas culturales. Por eso la necesidad de expertos. Sí, yo estoy de acuerdo, qué buenas aportaciones, ¿no? Y creo que es, porque puede ser muy invasivo ir a pedir un dato biométrico, pero sí es necesario tener expertos que existen, y creo que hay veces que se nos olvida y pensamos que la ciencia de datos, que todos los temas de tecnología están tan separados del tema social, del tema administrativo, y no es verdad. Necesitamos trabajar en conjuntos, porque los técnicos no somos los especialistas en esos temas y requerimos trabajar con quien sí sabe. Hay sociólogos, psicólogos, antropólogos, mercadólogos que, que pueden aportarnos y que son los que van a definir cómo hacer esto correctamente. Por eso en las empresas, y este es algo que les comentaba, en el ecosistema de datos, ese es uno de nuestros grandes eh, challenges que tenemos hoy en día, que es cómo le explico a finanzas, cómo le explico a recursos humanos que ellos son importantes, que yo no lo puedo hacer, que mi área de datos no puede administrar los datos sin ellos. ¿Por qué? Porque no entiendo qué estoy haciendo, no sé de dónde viene, no sé cómo interpretar los datos si ellos no me lo dicen. Puedo tener una idea, pero los necesito. Y por eso es importante que las personas, todos los que están involucrados en diferentes áreas, tengan ciertos conocimientos de los entornos de datos y de qué pasa con un dato, tener una cultura del dato, porque eso nos permite interconectarnos y esos perfiles se van volviendo cada vez más valiosos. No el ser un especialista en algo, sino ser una persona. Claro, los especialistas también son muy valiosos y se pueden decidir a esto. Pero hoy lo que estamos buscando siempre es ese, ese perfil multifacético que puede ayudarme a conectar este mundo técnico con el mundo del dominio en específico. Y ese es un perfil hoy muy valorado. Como les digo, ¿quiénes están interactuando? Administradores de proyectos, perfiles técnicos, pero también los líderes de proyectos como el CEO o el CTO, los abogados. Ahora el tema de seguridad se conecta a las oficinas de gobierno de datos, tiene que tener abogados que se conectan con los equipos legales, ya sea que algunas empresas dedican dentro del equipo legal un equipo de data privacy, hay otras que ubican al equipo de data privacy dentro de gobierno de datos y lo conectan con el tema legal. Hay diferentes configuraciones, pero ahí es que necesitamos abogados que entiendan de datos y que nos ayuden a decir qué es confidencial, qué es público, qué es interno,
quién puede utilizarlos y qué lo define, y que además no solo nos ayuden a hacer estas definiciones, sino asegurarnos que en el entorno legal de cada uno de los países funciona y la empresa no va a estar sujeta a alguna demanda. Es imperativo. ¿Qué debería de tener mi página web? ¿A qué me debo de comprometer cuando recupero un dato? ¿Cuánto tiempo lo puedo guardar? Es más, ¿lo puedo guardar? ¿Hay un problema si lo guardo en la nube? Y si lo guardo en la nube, ¿en qué país debe de estar los servidores de esa nube? Por ejemplo, oye, es algo que nos enfrentamos en Asia. En China no puede estar, en ninguno de los datos no pueden estar guardados fuera de su territorio. Entonces, si yo contrato un servicio de Amazon, tengo que pedir que específicamente esté dentro de ese país. Lo mismo pasa con algunos otros países. En Estados Unidos tienen también ciertas restricciones. Entonces, no solo se trata de ir y guardar los datos en cualquier nube. Hay muchos temas a considerar, temas legales, de cumplimiento, porque a cada momento estamos a punto de ser demandados. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando nosotros administramos el ecosistema de datos. El científico de datos no se va a preocupar por eso. Él está haciendo su trabajo. El data engineer está preocupado por mantener la plataforma, tampoco se va a preocupar por eso. ¿Quién lo va a hacer? Los que nos dedicamos a la gestión de datos. Tenemos que tener esta vista de helicóptero para ver cómo empiezan a interactuar todos y que Data Privacy le hable al de seguridad y el del seguridad sí le hable a cada una de las funciones de negocios, pero que ellos también le hablen al equipo técnico y los tenemos que empujar a decir, tienes que hablarte y tienes que comunicar porque podemos poner a la compañía en riesgo. Aparte de ver la parte de calidad de datos. Entonces, todos estos son hoy solo un ejemplo de algunos de todos los roles. La verdad es que hoy ya hay más, que ya tenemos inteligencia artificial y muchas cosas más. Mm, eh, pero tenemos estos expertos en gestionar a las redes de datos. ¿Cómo se van formando? Como podemos, porque hoy no existe una formación específica para eso. Entonces, estamos siendo pioneros en ver cómo vamos a organizar, cómo nos vamos a organizar. Sobre todo en empresas que no son tecnológicas, los que vendemos papitas o los que venden, cuando yo estuve en Philip Morris, los que vendemos cigarros. Hemos vendido cigarros de la misma manera desde tiempos inmemoriales, o sea, desde el tiempo del vaquero se ha vendido cigarros de la misma manera. Y ahora de repente a toda esta gente que es súper experta vendiendo cigarros, que es eh, no solo el experto, sino el rey en el área comercial, en el área de ventas, y le venimos nosotros a decir que tiene que hacer las cosas de una manera diferente porque necesitamos que tenga ahora una cultura del dato. Eso es lo difícil de explicarle a estas personas que la vida cambió y que les podemos dar algo diferente, porque ellos lo que ven es el anuncio de Amazon y dicen, ah, mira, dicen que Amazon ya puede predecir cuando alguien les va a volver a comprar. Y eso estaría buenísimo. Yo lo quiero, pero no sabes si hoy tú estás recogiendo esos datos, si tienes datos de tus clientes, si tienes su nombre, si tienes su correo electrónico y cómo están, cómo está llegando, quién lo está viendo. Nada más puedes decir, no, pues yo lo quiero. Y como les digo, hay gente vendiendo, como, ay, yo te puedo automatizar los datos, yo te puedo dar un dashboard. Existen muchísimos, pero hay que mirar hacia atrás, hacia lo que está haciendo la gente que está trabajando en la parte de la arquitectura, de la recolección de esos datos, para ver cómo están nuestros procesos. Eso nos lleva a hablar de tres cosas principales. Para gestionar los datos hay tres ingredientes que nunca podemos olvidar, que es personas, procesos y tecnología. ¿Cómo involucramos a estas tres partes? Estos tres deben de actuar de manera organizada. Necesitamos a las personas con los perfiles adecuados, los procesos que nos hagan funcionar, que nos hagan que las ubicaciones que tiene recursos humanos sean las mismas que tiene finanzas.
que no le digan de manera diferente. Es que aquí le decimos aquí, ¿no? Que todos hablemos el mismo lenguaje y que nuestros procesos estén estandarizados. Y que la tecnología que tengamos, si no es exactamente la misma, sí esté estandarizada para que podamos generar economías de escala entre todos nuestros mercados. A una empresa más pequeña le pudiera ser un poco más sencillo, también depende de la complejidad de sus procesos, pero cuando escalamos esto a las multinacionales, se vuelve en un entorno muy complicado. Eh, Esto que les estoy poniendo aquí es el modelo de gestión de datos más utilizado. Como les comentaba, hay una organización que se llama Dama International, que es ahora la que está un poco más avanzada hablándonos sobre el data management y cómo deberíamos de organizarlo. Entonces, este es el modelo. Hay muchos modelos, el modelo de IBM, hay mucha gente proponiendo modelos, pero este es como el más aceptado, aunque es un poco teórico y al momento de llevarlo a cabo, pues se tiene que hacer algunos ajustes. Pero lo que nos dice este modelo es, todo lo que está en este círculo es gestión de datos. En el centro está Data Governance. Data Governance es el que hace los frameworks, el que nos pone políticas, estándares y nos dice, a ver, tú deberías de hacer esto, tú el otro, asigna roles, responsabilidades, nos manda las políticas, esto es un dato que es confidencial, esto es un dato que es interno. Todo eso lo hace Data Governance, por eso está en el centro. Y alrededor están una serie de cosas que se tienen que considerar como parte de la gestión de los datos. La calidad de los datos. Este dato está completo, los datos están limpios, etcétera. Están duplicados. La arquitectura de los datos, el modelado de esos datos, dónde se guardan esos datos y cómo están operando esos sistemas, la seguridad de los datos, que ahí incluye el tema de privacidad y además qué seguridad física, bueno, tenemos dentro de los sistemas, la integración y la interoperabilidad de los diferentes sistemas que integran el ecosistema, la documentación, la administración de la documentación y contenido, eso casi nunca existe. Todo el mundo compra una tecnología, la pone y después se fueron los consultores, se fue quien la puso y no hay documentado nada. Llega alguien nuevo y te dicen, bueno, pues ahí está, a ver cómo le averiguas que funciona esto. Lo que se refiere con reference and master data es un tema fundamental. La master data es lo que no cambia, lo que nos dice, por ejemplo, nuestras ubicaciones. ¿Dónde están nuestras tiendas? Eso es una master data porque no va a cambiar. ¿Cuáles son los productos que tenemos? Esa es una master data. Hay que administrarlo para que todos utilicemos lo mismo. No sé si les ha pasado que muchas veces les llaman, por ejemplo, de algún banco y les dicen, le llamo para ofrecerle una tarjeta de crédito. Y ustedes tienen cuenta, tarjeta de crédito y tienen ya todo lo de ese banco hace años. Y les llaman para ofrecerles un producto que ya tienen. Ese es claramente un problema de la gestión de Master Data. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir es que las personas de marketing o las personas del call center no tienen la misma información que tiene el de ventas. El de ventas sabe en su sistema, tiene que le vendió, y a ustedes les vendió la tarjeta de crédito y ya la tienen. Pero el del call center, el del marketing, los tiene de una base de datos que compró en otro lugar y no tiene idea. No la cruzó con la que tiene ventas. Ese es un problema de Master Data. ¿Y eso qué hace? Pues que las empresas pierdan una oportunidad de que cuando les hicieron esa llamada, les hubieran ofrecido un producto que para ustedes sí fuera relevante. Entonces, lo único que hacen es molestarlos. Alguna de ustedes ya comentó, es que yo empiezo a recibir llamadas y me empiezan a ofrecer cosas, pues claramente ustedes ni siquiera lo querían ver. Me dicen, ya es tanta información en el correo electrónico que ya todo lo mandamos a spam. ¿Quién está vendiendo por el correo electrónico? Ya nadie quiere leer más publicidad. También tenemos la parte que les decía de Data Warehousing y Business Intelligence, metadata, y todo esto compone la gestión de los datos y todo debería de estar alineado
a la estrategia del negocio. Y eso es lo que nos genera lo que nosotros llamamos data strategy o una estrategia de datos. Y la estrategia de datos de la compañía, les comento, tiene que estar alineada a la estrategia del negocio para que yo pueda ir caminando junto con los objetivos estratégicos de cada una de las áreas y yo no esté haciendo algo que a nadie más le interesa. Pero nuevamente, ¿quién va a revisar todo esto? Pues la parte de data governance y las personas que se encargan de la gestión de datos, que somos los data stewards. Entonces, esta parte de la gestión tiene que ver con esta visión general, que si bien los que nos dedicamos a la gestión de datos no somos los que hacemos el código, no somos los que construimos la infraestructura, pero sí tenemos que tener un conocimiento general de cada una de las áreas para poder organizarlos y comunicarlos con la estrategia del negocio. Con esto, lo que podemos tener es definir quién es el responsable y el dueño de cada uno de los datos. Poderle decir, mira, finanzas de nómina, todos los datos que hay en nómina, tú eres el responsable. Y decirle a recursos humanos, mira, de todos los datos que hay de los empleados, su dirección, su correo personal y no sé, su salario no, ese es de finanzas, pero la fecha en la que ingresaron, el nombre de sus contactos de emergencia. Esa es tu responsabilidad. Eso es lo que nosotros hacemos. Tener el conocimiento común del entendimiento de un dato. Poder decir, cuando decimos ubicación, nos referimos a la dirección física, no a donde vive alguien, no, dirección física de las tiendas. Decimos ubicación de los almacenes, nos referimos, o sea, todo tiene que tener una definición, porque si no, cada quien puede interpretar un dato de una manera distinta. Eso nos puede permitir tener datos que son confiables y en los que nosotros pues podemos realmente confiar que nos pueden dar buenos insights. Y en conjunto nos ayuda a crear lo que llamamos una cultura del dato o una data driving culture. También la gestión de datos es responsable, por lo tanto, de dar trainings, de hacer workshops y ahí siempre de quién nos apalancamos, de los expertos en comunicación. Hay gente que se dedica a la parte de comunicación y nos ayuda a decir cómo podemos comunicar y convencer a las personas de cierta manera. Diseñadores gráficos que nos ayudan a hacer todos los templates y nos dicen, mira, de esta manera podrías explicar mejor eh, todo lo que estás haciendo y el ciclo de vida del dato para marketing, para darles un training o para explicarles lo importante que es que definan sus datos, que revisen que esté actualizada su definición. Por eso trabajamos con un montón de personas y de especialistas en diversas áreas. Y por último, me gustaría platicarles de un ejemplo de gestión eficiente de datos. Ojalá cada vez tuviéramos más ejemplos de gestión eficiente de datos en empresas más antiguas, pero la verdad es que apenas vamos ahí, y me estoy refiriendo a empresas, insisto, que vendemos agua embotellada, que vendemos papitas, que vendemos cigarros. Para nosotros está siendo muy complicado. Pero las empresas de tecnología, como ese es su negocio, a eso se dedican, pues van muchísimo más adelante. El caso de Netflix es muy conocido porque tiene una gestión muy buena de los datos. No solo cómo los está recolectando, recolecta datos en tiempo real siempre. Su aplicación de Netflix los escucha. Y si ustedes no le cambian la configuración, los escucha su pantalla y eso le permite recolectar un montón de información y tener una personalización extrema. Como tiene muchísimos datos, además de todo lo que han rankeado, esto me gustó, esto no me gustó, cuántas películas vieron al mes, son las que vieron, eso les permite hacerles recomendaciones. Además, les pone la opción de usuarios, ¿no? De decir, bueno, este es mi usuario. Entonces, aparte sabe más o menos quiénes son los miembros de su familia y qué están viendo.
Eso le permite dar esa personalización extrema. Su modelo freemium de lo que habla es que también gracias a todos los datos que nosotros le damos, puede poner estas promociones de inscríbete hoy y tienes 1 o 3 meses gratis. Saben qué tanto engagement tienen con eso y que después lo vamos a seguir pagando y saben en qué momento ponerlos. Hay un análisis constante de esos datos. Se optimiza la biblioteca de contenido, como pues pueden ir ellos ir negociando. Cuando decimos optimización de la biblioteca de contenido, ustedes saben que Netflix tiene que pagar por cada uno de los títulos que tiene ahí. Entonces, con todos estos datos que tiene, puedes saber si hay algo que ya no se ve, entonces ya mejor esto no lo paga y sale. Si considera que hay títulos que puede ingresar a su biblioteca, que le puedan dejar más dinero, que ganen más vistas. Y eso tiene mucho que ver con la producción de contenido original y la predicción de éxitos potenciales. Gracias a toda la información que le damos, ha sido capaz de tener contenido original. Decir, mira, la tendencia de hoy son los vampiros y adolescentes. Voy a hacer una película de vampiros adolescentes y la saca. Claro, o sea, tiene los datos, sabe que toda la gente lo está viendo, que es el momento en la pandemia. No, mira, te voy a poner contagio, pandemia y no sé cuántas cosas más relacionadas porque sabe que la gente lo está viendo. Entonces es capaz de predecir un éxito potencial y de actuar de una manera rápida que hace que pierda menos dinero. Y eso también pues nos lleva a la segmentación de audiencia. Como les digo, nosotros mismos creamos perfiles. Este es para niños, este es el de mi esposo, este es el mío, este es el de mis hijos. Entonces, nosotros mismos le damos muchísima información que permite segmentar esa audiencia y lanzarnos incluso promociones específicas para gente que es como nosotros, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy interesante. También lo tiene Uber, por ejemplo, que ¿cuál es el negocio de Uber? También es un negocio de tecnología. Uber, como se mueve, es a través de su plataforma tecnológica. Y a través de esta plataforma, ¿qué tenemos que tener cuidado? Pues de la seguridad. Ustedes saben qué fue lo que pasó con Uber. Empezó a tener mucha mala reputación por la seguridad y eso sí fue algo que les afectó en sus ingresos y entonces empezaron a sacar que si el botón de pánico, que si tu contacto de seguridad, puedes compartir tu trayecto en tiempo real, porque Uber es un negocio tecnológico y vive de gestionar sus datos. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, que si tú contratas a alguien y no verificas bien sus datos, puedes tener choferes que pues están poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios, pero ahí había un error en la selección y en la entrada de los datos y la verificación de los mismos. Entonces, estos son algunos ejemplos de cómo nos impacta la gestión de datos y qué es lo que pasa, que cada vez las empresas lo saben, cada que una empresa no está utilizando correctamente los datos, está perdiendo dinero. Se dice que hoy no ya solo está perdiendo dinero, sino que si no es capaz de gestionar correctamente los datos, es un negocio que está destinado a morir. Hoy no es una opción gestionar los datos, es algo que se tiene que hacer. Espero que esto les sirva y además les dé una idea de cuál es el potencial que ustedes tienen para desarrollarse dentro de este entorno, aunque tengan diferentes backgrounds y estén desde sus diferentes carreras, pues les interese meterse un poco más a este tema. Esto es lo que yo traía preparado para ustedes. Muchas gracias por su participación y me gustaría poderlas escuchar. Si tienen dudas, preguntas, comentarios. Miriam, yo tengo un último comentario. Muchas gracias, Miriam. Sí, chicas, ¿alguien quiere consultarle, preguntarle algo a Miriam sobre la ponencia? Ese es el momento. Preguntarle no, yo una aportación. ¿Puedo? Sí, claro. Bien, creo que hay un área de oportunidad ahorita para los que están buscando por ahí un empleo. Todavía no sale la convocatoria por parte de Pemex, no tarda. En Pemex hay un problema muy fuerte con la base de datos de las personas que tienen una pensión. Aquellas viudas o viudos que están teniendo una pensión, les acaban de suspender, tendrá
un par de meses, máximo mes y medio o 2 meses, que les suspendieron sus pensiones. ¿Por qué? Porque la base de datos de estas personas está dobleteada. ¿A qué me refiero? Que la que es esposa está teniendo su pensión, pero el señor que ya murió dejó ahí a la que le llama la concubina o la novia. Creo que el correcto que aplican es concubina. Entonces el gobierno ahorita, como está en bancarrota, está buscando la manera de ahorrar dinero, de sacar más dinero para los gastos, ¿no? Esta suspensión de pagos de los pensionados o pensionadas está repercutiendo y no se sabe cuánto. ¿Por qué? Porque no tienen los datos correctos, suficientes, necesarios ni actualizados, que es lo que acabas de mencionar en esta exposición del tema. Y es grave, una situación grave. Yo creo que el gobierno, más que convocar a personas a hacerlo, debería de convocar a un servicio social, prácticas profesionales y hacer en masa una actualización de datos, recuperarlo, porque lo que le están pidiendo a las personas, aparte de que ya les suspendieron sus pagos, les están pidiendo que vayan al registro civil y que pidan un documento donde confirme que esa persona es la esposa, que no es la concubina. Es una situación difícil y sobre todo para estas personas que pasan de los 70 años. Es pues no sé, se me hace un poco doloroso para ellos Claro. y pues muy mal para la situación. Gracias, Miriam. No, gracias a ti, qué grave situación, pero nuevamente, y esto me gustaría que se lo llevaran como aprendizaje, siempre en todo este tema de datos tenemos personas, procesos y tecnología. Y, y me lleva a que siempre es culpa de la tecnología, ¿no? ¿Cómo lo decimos? Incluso inconscientemente, nos decía Virginia, hay un problema en la base de datos. ¿Sí hay un problema en la base de datos? No lo sabemos, pero por lo que nos describe, no, o sea, no tenemos evidencia de que haya un problema en la base de datos. No es culpa del DBA ni de las personas que organizan los datos. Hay un problema en los procesos. ¿Cómo se obtuvieron esos datos? Y desde un principio, esos procesos donde no se implementó ninguna calidad de datos, por ejemplo, para verificar la duplicidad de que una persona no tuviera más de un beneficiario, si eso era lo necesario, o si puede tener más de un beneficiario, cuáles son los porcentajes que se les puede asignar. Son reglas que ¿quién pone? El de datos no, pero el que El lo sabe gobierno. es el especialista, ¿no? El del área de negocio que se dedica a eso. Pues, él es el que tenía que saber cómo debería de ser. Y eso tendría que haber sido un proceso que nos dijera cómo teníamos que recuperar esos datos y que desde un principio, pues a lo mejor esa era la solución. Bueno, tiene que traer su acta de matrimonio, tiene que traer su acta de concubinato, o no lo tiene que hacer, pero mire, usted, beneficiario, puede dejar su 100% a quien quiera. Lo único que vamos a pedir es que no se pase del 100%. Si le deja 30% a la persona A y otro 50 a la persona B y 20 a la persona C, es su problema. A lo mejor esa pudiera ser la solución. Pero ¿dónde está en las áreas del negocio poniendo los procesos? Si hacemos lo que, por ejemplo, decías, Virginia, bueno, que haya un grupo, esos son esfuerzos paliativos. Vamos a llevar a los chicos de servicio social, vamos a organizar otra vez todo esto, van a traer los nuevos datos y otra vez no hay un proceso que lo respalde. ¿Y quién se va a asegurar que los datos que están trayendo sean correctos? Entonces, siempre necesitamos, sí, la tecnología, pero también a las personas adecuadas que sepan lo que están haciendo, además de procesos indicados. Y eso es lo que desafortunadamente en instituciones de gobierno generalmente adolecemos de personas especializadas y de procesos que puedan seguirse de manera eficiente. Sí, Saray. Sí, aparte que es como decíamos hace un momento, ¿no? Lo que usted comenta es muy cierto porque realmente hay un problema en el proceso para obtener los datos.
por ejemplo, yo platicaba con mi papá de una acta de nacimiento que ve que ahora están corrigiendo las actas de nacimiento porque muchas están mal por el nombre o porque tenían alguna tachadura, alguna enmendadura y ahora ya no las reciben como tal, ¿no? Entonces ahora tienes que ir al registro civil a traer tu acta original o a sacar una copia del acta original para poder comprobar que realmente la que estás presentando es verídica. Pero, por ejemplo, los procesos que hacen son muy tediosos y ahora vamos a lo mismo, no hay gente capacitada que pueda explicarle a una persona de una comunidad que a veces no sabe leer, no sabe escribir y que simplemente le dicen, mira, tienes que ir a tal lugar y allá te van a arreglar tu papel, ¿no? Llegas y hay gente que sabe, pero que realmente no es ética porque pues lo único que le dicen a la señora, mira, ¿sabes qué? Yo sí te lo arreglo en 8 días, porque si tú vienes te vas a tardar una infinidad de tiempo. Y luego tienes que ir acá, tienes que ir allá, y la gente se asusta porque pues no sabe, no conoce del tema, y entonces se aprovecha, ¿no? De esa situación y dice, mira, yo te cobro tanto y queda bien rápido y fácil. Entonces yo digo, ¿cómo es que alguien que cobra o que está ahí cerca puede hacer o agilizar un documento y la persona que más lo necesita no lo puede hacer, precisamente porque no hay quien le explique o quien le diga cómo se tiene que hacer ese proceso? Entonces Claro, sí es difícil y en lo que hablamos del gobierno, o sea, pues es una falta de empatía con la gente que menos tiene, que a veces no valora o no les ayuda, ¿no? A poder agilizar estos procesos, lo que decía la compañera de las pensiones. ¿Cuántas de las veces estas personas pues no lo hacen ellas, lo hace un familiar, un amigo, y etcétera, etcétera, y a veces ni quedan bien los datos? claro. Pues muchas gracias. No, efectivamente tienes toda la razón. Estos son temas que estamos viendo cada vez más y que nos enfrentamos pues por la gestión de los datos. Estoy viendo sus notas. Una disculpa que les estaba proyectando la visión de notas. No sé si alcanzaron a ver todo lo que dije, pero bueno. Y bueno, me gustaría contestar. Hay alguien que preguntó que cómo podemos implementar estrategias que nos permitan corroborar que nuestros datos son correctos desde el punto de vista de un científico de análisis de datos. Existe un proceso que se llama Data Quality, creo que es Misha. Existe un proceso que se llama Data Quality que está enfocado a verificar la calidad de los datos. Existen 6 dimensiones de Data Quality, entre ellas, por ejemplo, está que sean se llama accuracy, integrity, timeliness, validity, completeness. Y todas estas dimensiones existen. Primero se tiene que hacer un framework de data quality, es decir, un proceso y definir el flujo de cómo vamos a verificar. Eso depende del modelo de negocio, cómo en cada parte del modelo de negocio, en dónde tenemos que verificar qué. Cuando yo recibo el dato, ¿qué verifico? Por ejemplo, una encuestadora. Cuando me traen los encuestadores los datos, ¿qué cosa debería yo de ver? Que por lo menos traiga qué. No sé, que el identificador sea alfanumérico o solo numérico. Entonces, después de hacer el flujo, se implementan estos modelos de data quality que corren sobre las bases de datos y nos alcanzan a decir si hay datos nulos, si hay datos duplicados, depende de la dimensión que queramos evaluar. Pero hay diferentes también niveles de data quality. Al ingreso de los datos se ponen reglas muy básicas, como por ejemplo, por decir que no vengan duplicados, que sean letras o que sean números, etcétera, que tengan determinada longitud. Conforme vas avanzando en las diferentes capas de los sistemas de datos, se deben de ir poniendo reglas de calidad más complejas y más alineadas con los procesos de negocio. Que el proceso de negocio te cuente qué es lo que hace y qué es lo que está buscando para que lo traduzcas en una regla de calidad de datos. No sé si me doy a entender. Muy claro, Sí. Miriam. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, chicas.
Bueno, Miriam, pues ahorita no tengo ya más manos levantadas ni tampoco preguntas en el chat. De igual manera, yo les estaré compartiendo la grabación de esta sesión por si llegaran a tener la necesidad de verla posteriormente, puedan hacerlo en el momento que lo consideren para que puedan refrescarse de los temas que estuvimos viendo hoy. Y pues bueno, si te parece, Miriam, voy a ir dando cierre a la sesión. Primero que nada, compartiéndote tu reconocimiento de la ponencia del día de hoy. Muchas gracias. Queremos agradecerte profundamente por inspirar y motivar a nuestros participantes del programa Women In con la masterclass Datos en Acción, navegando por el ecosistema de la información en las organizaciones. Muchas gracias por actualizarnos y compartirnos las últimas tendencias en el tema de ciencia de datos, su importancia y desafíos en el mundo actual. Chicas, muchas gracias por estar con nosotras en esta tardecita rica, calurosa. Fue un placer compartir con ustedes este espacio con alguien tan talentosa como Miriam. Miriam, muchas gracias por esta sesión tan buena, tan enriquecedora, que sabía que desde que me propusiste el tema, sabía que iba a ser de mucha relevancia. Entonces, muchas gracias. Fue un placer coincidir contigo en esta sesión. Sé que nuestra colaboración va a seguir, entonces ya por ahí nos estaremos poniendo en contacto. Y pues nada, chicas, muchas gracias a todas. Fue un gusto saludarlas nuevamente. Les deseo que tengan una linda tarde, que estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Adiós. Muchas gracias, chicas. Qué gusto verla. Bye bye. Gracias, Miriam. Gracias, adiós. Gracias, qué gusto Bye. haber estado con ustedes. Espero que les haya servido y espero ver a muchas más involucradas en este mundo de datos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.